Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Tienen sus camaritas. Vamos a avanzar. Vamos a continuar. Estamos bastante retrasados en esta materia. Pero bueno, vamos a avanzar. Realmente va a ser full cosas, ¿no? Vamos a chequear algunos sistemas de información conforme a algunas áreas empresariales donde prácticamente están implicados, ¿no? Algunos tipos de sistemas. Hablamos prácticamente de sistemas contables, de recursos humanos, sistemas de marketing y ese tipo de detalles. Entonces, voy a dar algunos puntos de vista, algunas aclaraciones, solicitar en algún momento la lectura de cada uno de ustedes para ir avanzando rápido. Y también esta diapositiva les voy a pasar al grupo, porque de aquí voy a sacar la evaluación de lo que es la segunda parcial, ¿no? Recordarán ustedes que yo sí les había dicho, la evaluación en costos es el trabajo que vamos a hacer, ¿no? El trabajo, el proyecto, pero ya esta materia es diferente, ¿no? Entonces, ya en la otra sí les ofrecí, y esa es mi palabra, que el trabajo que vamos a hacer pues cuenta como la evaluación del segundo parcial, y pues aspiro y espero que todos nos colaboremos, ¿no? De una o cierta forma. Listo. Entonces vamos a ver uno de los primeros sistemas, el denominado sistema de procesamiento de transacciones, ¿no? Este dice que es un sistema de procesamiento de transacciones. Recopilan, almacenan, modifican y recuperan las transacciones. Funcionan a través de una base de datos que supervisa los programas de transacción y están integrados por un conjunto de información. El sistema es muy útil cuando algo se vende por internet. Ustedes saben que hoy, lógicamente, está en boga este tema, ¿no es cierto?, del comercio electrónico, ¿no es cierto? Prácticamente se dan grandes transacciones a nivel nacional e internacional con un clic, ¿no es cierto? Entonces podemos nosotros comprar en Estados Unidos, o si sabemos manejar temas de importaciones, comprar en China y otros países, ¿no? Entonces miren, esto en efecto es así, ¿no es cierto? Entonces este sistema es muy útil cuando algo se vende por internet, ¿no es cierto? Repito, hoy por hoy pues prácticamente este sistema de ventas ha aumentado muchísimo. Más que todo aumentó también con la llegada de la pandemia. Recordarán ustedes que ahí se crearon nuevos sistemas para inclusive que la alimentación llegue a cada uno de los hogares, ¿no? De las personas que necesitaban este tipo de cosas. Miren, el sistema es muy útil cuando algo se vende por internet. Permite un retraso de tiempo entre cuando se presiona el botón de comprar de un artículo determinado y cuando se vende realmente, ¿no es cierto? Es lógicamente abismal los tiempos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona compra boletos para un partido, mientras llena la información del asiento que desea, etc., el sistema de procesamiento de transacciones retiene el boleto para que otro cliente no pueda comprarlo, ¿no es cierto? Es un sistema codificado y así permite que un boleto no se venda a dos clientes diferentes, ¿no es cierto? Entonces prácticamente miren cómo nos ayudan o cómo ayudan a las empresas, ¿no es cierto?, a prácticamente minimizar los errores en este tipo de datos. Miren, existen dos tipos de sistemas de procesamiento de transacciones: por lotes, que procesa varias transacciones al mismo tiempo con un retraso de tiempo, y en tiempo real, que se ocupa de una transacción a la vez y no tiene un retraso de tiempo. Estas son las características generales de los sistemas de procesamiento. Respuesta rápida, ¿no es cierto? Son sistemas cuya prioridad es la respuesta rápida. El tiempo de vuelta desde la entrada de la transacción hasta la salida de producción debe ser de unos segundos menos. Otra de las características que se puede visualizar es la confiabilidad. En su mayoría son sistemas a prueba de fallos, y cuando se produce un fallo la recuperación es rápida y precisa, ¿no? Entonces, en efecto, imagínense en grandes volúmenes de venta, en grandes volúmenes de productos, lógicamente hay que contar o hay que tener, o las empresas en efecto deben tener sistemas como estos, ¿no es cierto?, con grados altos de confiabilidad y de credibilidad. Otro de los puntos es la inflexibilidad, donde todas las transacciones son procesadas por igual. La formalidad y la estructura nunca deben cambiar, ¿no es cierto? Es algo normado, es algo ya mediante un canon, como se denomina también comúnmente, ¿no es cierto?, está establecido. Cuando hay flexibilidad también existen demasiadas oportunidades para operaciones no estándar, lo que resulta un problema debido a diferentes datos de transacción. Y como estos sistemas funcionan con una base de datos, esos datos deben estar estandarizados, ¿no es cierto?, para trabajar de forma continua, ¿no es cierto?
si es que ya están lógicamente estandarizados. Procesamiento controlado, otra de las características. El sistema soporta las operaciones de una organización cuando se asignan roles y responsabilidades al sistema. Y responsabilidades. El sistema debe mantener estos requisitos. Finalmente, estos sistemas reducen los costos al reducir la cantidad de veces en las que se deben manejar los datos, ¿no? Lógicamente, ¿cuál podría ser un punto negativo, no? ¿Cierto? Que esto prácticamente reemplaza ya mucho de los cálculos humanos que se hacían antes de que ingrese todo este tema del internet, ¿no? Prácticamente desplaza, si se podría llamar, algunos puestos de trabajo. ¿Cuáles son los componentes de este tipo de sistema? Usuarios. El usuario tiene la potestad de tomar los datos proporcionados por el sistema de procesamiento de transacciones para ser utilizados en otro sistema de información, ¿no es cierto? Por ejemplo, un sistema proporciona un inventario de existencias utilizado por un sistema de fabricación automatizado. Los usuarios del otro sistema, ¿no es cierto?, pertenecen a la misma organización que este sistema. No están interactuando con el SPT, ¿no es cierto?, pero están usando los datos proporcionados por ese sistema. También hay otro componente que se denomina participantes, quienes pueden realizar el procesamiento de la información. Personas que hacen el trabajo computacional necesitan saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, ¿no es cierto? Y el éxito o el fracaso del sistema depende de ellos, ¿no es cierto? Hay un cierto fragmento donde participa, ¿no es cierto?, lógicamente la parte humana, bajo un sistema computacional, lógicamente, y repito, dice, necesitan saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Entonces, hay usuarios, hay participantes, ¿no es cierto?, mediante un software, y también hay la gente, lógicamente, las personas, los seres humanos, quienes se convierten en participantes desde afuera en el procesamiento en tiempo real a medida que ingresan directamente las transacciones y realizan la validación. Cuando retiras dinero de un cajero automático, eres participante de un sistema de procesamiento de transacciones, ¿no es cierto? Miren, aunque no nos damos cuenta, ¿no es cierto?, eso es un sistema bastante sofisticado, ¿no es cierto?, de transacciones, porque para que elaboren, para que nos den el dinero justo, ¿no es cierto?, para que lógicamente se vaya retirando o disminuyendo nuestra cantidad en la cuenta, pues prácticamente hablamos de un sistema, ¿no es cierto?, bastante complejo, por supuesto. Luego de hablar de este sistema, ¿no es cierto?, sistema de procesamiento de transacciones, pasamos a otro sistema que se utiliza en el ámbito empresarial. Recuerden que estamos viendo, o vamos a ver más claro, uno o varios sistemas en los cuales está enrolado o forma parte de la administración. Recuerden que la administración es muy amplia, ¿no? Hay varios departamentos: ventas, marketing, finanzas, contabilidad, producción. Entonces, conforme cada uno de ellos, se analizará de forma breve, lógicamente, cuáles son las principales características, rasgos o utilidades de estos. Me he centrado, y más adelante ojalá avancemos a ver, en uno que es marketing y ventas, porque lógicamente es uno de los que más resalta y posiblemente uno de los que más podamos utilizar dentro de lo que es a veces nuestro pequeño negocio inclusive, ¿no?, tomando ciertas consideraciones que son importantes o que son relevantes cuando ya hacemos o manejamos el tema de negocios propios o trabajamos en cierto lugar. Pues miren, ahora vamos a ver lo que es un sistema de información estratégico, ¿no? ¿Qué dice? Aumentar las ventas, mejorar procesos, reducir costos, atender y comprender mejor a los clientes. Todos estos son objetivos que a diario se plantean las compañías, y pues quién no. Pero ¿cómo conseguir alcanzar estas metas ahora? Para ello se necesita un adecuado manejo y gestión de la información que se genera a diario en cualquier compañía. De ahí se extrae el conocimiento para llegar a las estrategias marcadas, pero sobre todo también para establecer acciones para mejorar la competitividad. Esto último se logra con los llamados sistemas de información estratégicos, ¿no es cierto?, para mejorar la competitividad, ¿no es cierto? Pues como dice aquí el fragmento, ¿no?, ¿qué empresa no quiere mejorar sus procesos, reducir costos, atender y comprender mejor a sus clientes? Pues en efecto, lógicamente, empresas ya a nivel de ciudades más grandes del Ecuador, inclusive afuera, manejan muy bien y estos sistemas están muy bien
acoplados, diría yo, a su forma, a su manera de trabajo para alcanzar los resultados propuestos o algunos de los objetivos propuestos al inicio de algún periodo fiscal, pues lógicamente se ven reflejados en indicadores y cada vez son mejores sus indicadores de gestión, ¿no es cierto?, cuando han implementado un buen sistema de información estratégica. Lo que es una definición de este sistema, ¿no es cierto? Existen muchas definiciones aparejadas a este contexto, a este concepto, perdón. La que más se adecua de forma simple es aquella realizada por Kenneth, Loudon y James, que define al sistema de información estratégico como aquellos sistemas de cómputo a cualquier nivel que cambian metas, operaciones, productos, servicios o relaciones con el entorno que ayudan a la empresa a obtener una ventaja competitiva. Los sistemas de información estratégico aportan en realidad un atributo especial a la toma de decisiones, estando diseñados y desarrollados claramente por la gerencia, ¿no es cierto? Entonces, estos sistemas es para los mandos altos de una organización, ¿no es cierto? Porque como decimos en este momento, ellos son los que toman las decisiones dentro de cualquier organización, entonces deben estar acoplados y lógicamente deben estar en función de lo que ellos necesitan, ¿no es cierto?, para poder tener claro y poder tomar una decisión correcta en beneficio de la organización a quien representa. Una definición de lo que es... Deme un segundito. Tengo activado el teléfono porque estoy esperando una llamada. Dame un segundito, estoy en clases, ya me desocupo y ya te acolito. Listo, a ver. Definición. Existen muchas definiciones aparejadas a este concepto. Ya leí eso. Sí, se me ha copiado de nuevo esta parte. ¿Qué es lo que se logran? Pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? Dar forma a la estrategia competitiva de una organización para diferenciarse de su competencia, mejorando así los resultados, pero sobre todo ayudan a dirigir cualquier negocio para instaurar mejoras. La ventaja competitiva se entiende como aquella característica que diferencia a una compañía frente al resto de competidores, ¿no es cierto?, colocándola en una posición óptima en el mercado, ¿no es cierto? A eso se refiere lógicamente la ventaja competitiva y a eso es lo que ayuda, ¿no es cierto?, este tipo de sistemas de información estratégicos, ¿no es cierto? Se entiende por estrategias, pues lógicamente una o varias cosas que alguien puede pensar, ¿no es cierto?, para mejorar un producto, un servicio, para mejorar sus ingresos, ¿no es cierto? Entonces de pronto estos sistemas sí ayudan muchísimo. ¿Qué más se dice sobre este tipo de sistema de información estratégico? Que requieren a menudo coordinación precisa de tecnología, de organización, de administración y de análisis. Un sistema de información estratégico logra, por tanto, cambiar los productos, los servicios y hasta los procedimientos internos, impulsando en definitiva el crecimiento, haciendo que la arquitectura de la información fluya por toda la organización, ¿no es cierto? Prácticamente ya vienen a darse dentro de los diferentes niveles jerárquicos de la organización un buen uso de este tipo de sistema. Recordar que un sistema de información desarrolla 4 actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento de datos y salida de la información. Es algo básico, ¿no? Recuerden esto. Recordar que un sistema de información desarrolla 4 actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento de datos y salida de la información, lo que es algo básico, ¿no es cierto? Algo más que se relaciona con este tipo de sistema es que hay un mayor control y mejores resultados. ¿Por qué? Su cometido ha variado en las últimas décadas y son hoy considerados como una revolución en la gestión de la información, ayudando a la disminución de costos en la mejora de procesos y respaldando la innovación de productos. Denme un segundito, quiero ver si estoy grabando. Sí. ¿Me confirman si volví a la pantalla de la diapositiva? ¿Visualizan cambios? No. Déjeme un segundito nada más. Listo, aquí estamos ya. Mejoran el desempeño administrativo, pero sobre todo ayudan a un mayor control de la dirección, permitiendo mejor
toma de decisiones. En realidad buscan conseguir el éxito en el futuro mediante la introducción de cambios esenciales en las estrategias de las compañías, algo imprescindible hoy ante el escenario económico cambiante, convulso, ¿no es cierto?, que se presenta en los próximos como se está presentando lógicamente en estas temporadas, ¿no? Precisamente aquellas organizaciones que no valoran los sistemas de información en cualquiera de sus variantes, ¿no es cierto?, como se ve ahí, como un activo estratégico, están llamadas a tener problemas con clientes y competidores, generando duplicidad en los esfuerzos gracias a una inadecuada gestión de la información. Esto es un problema grave y enorme, ¿no? Tal vez algunos de ustedes han trabajado en compañías, en empresas, ¿no es cierto? Entonces, si no manejan un buen sistema, se me ocurre, por ejemplo, ahorita no entiendo que tal vez Tatiana trabaja en alguna empresa grande de distribución, ¿no es cierto?, de productos. Imagínense que esa empresa no tuviera dentro de la misma insertado un sistema de estas características, ¿no es cierto?, tal vez de distribución, de información gerencial, ¿no es cierto?, para mejorar resultados. Entonces sería complejo, ¿no? Se enviarían, se harían envíos equivocados con falta de información, faltarían de pronto productos, ¿no es cierto? Entonces sería muy complicado, ¿no es cierto? Se duplicarían procesos, entonces sería realmente complejo. Entonces, por lo general, la mayoría de organizaciones, ya sean grandes o pequeñas, manejan cualquier tipo de sistema, sea complejo, ¿no es cierto?, sea un poco más básico, ¿no es cierto?, conforme la estructura organizacional, pero en efecto lo manejan para prácticamente entrar al mundo competitivo y hacer más rápido los procesos, y lógicamente la parte humana puede retrasarlos mucho, ¿no? Tenemos un tercer sistema, ¿no es cierto?, denominado sistema de soporte a la toma de decisiones, ¿no es cierto? Y pues si hablamos ya dentro de una estructura organizacional, si hacemos no se me fue el nombre ahorita, nos ubicamos, ¿no es cierto? ¿Y quién toma las decisiones dentro de una empresa? Pues los mandos altos, en este caso una gerencia, ¿no es cierto?, una dirección de pronto que esté a cargo de algunos departamentos, son quienes toman las decisiones, ¿no es cierto? Y este tipo de sistemas son los que ayudan dentro del mundo empresarial a tomar las diferentes decisiones que se necesitan. ¿Qué tipo de decisiones pueden ser, ¿no es cierto? Reducción de personal. ¿Qué tipo de decisiones pueden ser? Retiro de capital, ya no invertir en ciertos activos, ¿no es cierto? O a su vez reinvertir capital, ¿no es cierto?, en ciertos activos, entrarle a un negocio, ¿no es cierto?, entrarle a cualquier tipo de oportunidad en el mercado. Entonces, los sistemas ayudan a tomar ese tipo de decisiones, lógicamente con resultados que se proyectan. Para eso hay las famosísimas reuniones, ¿no es cierto?, en las salas, en algunas películas hemos visto, y en las pantallas se presentan en gráficos vectoriales, en pasteles, ¿no es cierto?, en algunas cosas, algún tipo de información de resultados, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, ¿no es cierto?, alguna información financiera, lógicamente las personas encargadas, en este caso, repito, mandos altos, gerencias, coordinaciones, direcciones, son las que toman decisiones prácticamente en beneficio de una organización, sea esta pública o privada, ¿no? Lógicamente eso prácticamente es así. Mire, entonces, un sistema de soporte a la decisión es una herramienta de business intelligence enfocada al análisis de los datos de una organización, ¿no es cierto? En principio, ¿no es cierto?, puede parecer que el análisis de datos es un proceso sencillo y fácil de conseguir mediante una aplicación hecha a medida, ¿no es cierto?, un ERP sofisticado. Sin embargo, no es así, ¿no es cierto? Estas aplicaciones suelen disponer de una serie de informes predefinidos en los que se presentan la información de manera estática, pero no permiten profundizar en los datos, navegar entre ellos, manejarlos desde distintas perspectivas, etc. Entonces, esta es una de las herramientas más emblemáticas del Business Intelligence, ¿no es cierto? Ya que entre otras propiedades permiten resolver gran parte de las limitaciones de los programas de gestión, ¿no es cierto? Miren, ¿cuáles son las características, ¿no es cierto?, de uno de estos sistemas de toma de decisiones? Se presentan informes dinámicos, ¿no es cierto?, lo que yo les decía justamente, ¿no es cierto? No hay un montón de letras, de pronto hay un cuadrito donde se especifique, hay partes en rojo donde dice no por acá. Entonces, lógicamente ayudan también porque supongamos que los que están al frente, ¿no es cierto?, supongamos que estemos gerenciando y de pronto no conocemos muy bien algunas cosas, pero cuando ya estos sistemas nos ayudan y nos presentan informes dinámicos, sencillos de entender, lógicamente va a ser fácil para un empresario tomar una decisión, ¿no es cierto?, porque se va a presentar de una forma comprensible para que la persona que está al frente o a su vez en una reunión administrativa, alguna reunión
que se presente dentro de la organización, va a ser mucho más fácil que lógicamente analizar tal vez mucha documentación, ¿no? Entonces es una de las características importantes, ¿no? Informes dinámicos, flexibles e interactivos, lógicamente que sean amigables hasta para nuestra visibilidad, ¿no es cierto?, para poder entenderlos, de manera que el usuario no tenga que ceñirse a los listados predefinidos que se configuraron en el momento de la implantación y que no siempre respondan a sus dudas reales, ¿no es cierto? Otro de las características de este sistema no requiere conocimientos técnicos. Un usuario no técnico puede crear nuevos gráficos e informes y navegar entre ellos. Por tanto, para examinar la información disponible o crear nuevas métricas, no es imprescindible buscar auxilio en el departamento de informática. Miren lo que menciona sobre este sistema. Rapidez en el tiempo de respuesta, ya que la base de datos subyacente suele ser una data warehouse, ¿no es cierto?, corporativo, o un data mart con modelos de datos en estrella o copo de nieve. Este tipo de base de datos están optimizadas para el análisis de grandes volúmenes de información, ¿no es cierto? Otra de las características, ¿no es cierto?, cada usuario dispone de información adecuada a su perfil. No se trata de que todo el mundo tenga acceso a toda la información, sino que tenga acceso a la información que necesita para que su trabajo sea lo más eficiente posible, ¿no es cierto? Por ejemplo, les digo algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, dentro de lo que yo trabajo en compras públicas, no sé si alguien ha manejado tal vez o ha trabajado en esa área, hay el portal, ¿no es cierto?, denominado el SOCE, el Sistema Oficial de Contratación Pública, que es algo general, ¿no? Dentro de ello, por ejemplo, hay un montón de menús, es un sistema, lógicamente, para viabilizar el tema de contrataciones públicas a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, se me vino esto a la mente, hay una persona que maneja todo el sistema, ¿no es cierto?, y tiene acceso a todos los menús de ese sistema. Pero esa persona configura, y si de pronto se me ocurre dentro del grupo, Ronald necesita solo manejar, uno quizás no conocen, hay una área de compras públicas que se llama ínfimas cuantías, ¿no? Si Ronald necesita manejar solo el área de ínfimas cuantías, entonces el administrador general le asigna solo el menú, ¿no es cierto?, de ínfimas cuantías, para que Ronald maneje solo esa parte, ¿no? ¿Cierto? De pronto, ¿no es cierto?, digamos, dentro de ese mismo sistema hay otra área que se llama catálogo electrónico de compras públicas, ¿no? Entonces, de pronto, ¿no es cierto?, ese mismo administrador solo le asigna, digamos, Gina quiere manejar la parte de catálogo electrónico, de esa misma forma se configura desde el sistema general para que la persona tenga acceso solo a ese tipo de menú, ¿no es cierto?, para lo que realmente necesita. Entonces, de esa manera también se me viene a la mente que entendería que el sistema funciona, ¿no es cierto?, con asignaciones de usuarios para que tengan acceso a las secciones que realmente necesitan para el desenvolvimiento de su trabajo y para que lógicamente sea más provechoso. Disponibilidad de información histórica, eso también es básico. En estos sistemas está a la orden del día comparar los datos actuales con información de otros periodos históricos de la compañía, con el fin de analizar tendencias, fijar la evolución de parámetros de negocio, etcétera. Esto es algo elemental, ¿no es cierto? Porque nosotros, por ejemplo, con estos sistemas, si ya tenemos una base histórica de ventas, ¿no es cierto?, de datos, podemos tomar decisiones y decir, no, se me ocurre, no, saben que este producto no está saliendo mucho, ¿no? Debemos cambiar de estrategia para ver si lo vendemos, o a su vez cambiar de línea, ¿no es cierto?, de productos, porque no nos está saliendo y estamos teniendo problemas porque estamos con demasiado stock de este tipo de productos. Entonces, miren, a ese tipo de análisis nos ayudan los sistemas, ¿no es cierto?, cuando ya se van recopilando información histórica, ¿no es cierto? Y en todo proceso creo que se trabaja también de esa manera. Por ejemplo, hablamos también, estos sistemas pueden funcionar perfectamente también dentro de lo que es, hablemos de un sistema financiero, ¿no es cierto? Si hablamos de información histórica, nos ayudaría a tener un análisis bastante minucioso y decir, no, creo que estas inversiones nos fueron pues perfectamente bien en este tipo de activos que compramos, ¿no es cierto? Y de pronto pues es muy conveniente reinvertirlos para seguir generando un capital fresco para la entidad, ¿no? Entonces, miren, es muy, muy bueno contar con información o disponibilidad histórica, porque si no tenemos eso, no podemos hacer una comparativa y de pronto ver cuánto hemos crecido como compañía en el año, comparando del año 2015 al 2020 y así sucesivamente, ¿no es cierto? No podríamos hacer esos análisis si no contamos con este tipo de datos. Luego de eso vamos a un sistema bastante interesante y que se maneja mucho, y esto es básico y es elemental también en las empresas, y muchas de ellas hacen
uso muy frecuente de esto, ¿no? Porque es elemental en el tema de ventas de negocios, ¿no? Prácticamente es un sistema, o vamos a hablar de un sistema de ventas y de marketing. Miren, cuando una empresa invierte demasiado tiempo y recursos en la investigación de mercado, a ver, la investigación de mercado, ¿a qué se refiere, no? Recuerden que estamos haciendo un proyecto justamente en la otra materia. Hacer una investigación de mercado es nosotros buscar información a través de diferentes herramientas, las cuales tenemos a la mano, como por ejemplo una observación directa, ¿no es cierto? Tenemos herramientas diferentes como una encuesta, tenemos otra herramienta como el FODA, el análisis FODA, ¿no es cierto? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que analizamos, ¿no es cierto? Entonces todo eso es un compendio, ¿no es cierto?, para hacer una investigación de mercado, para determinar si existe aceptación para un producto que vamos a lanzar al mercado o un servicio, ¿no es cierto? O de pronto no es recomendable, ¿no es cierto?, invertir en X producto. Entonces, miren, cuando una empresa invierte demasiado tiempo y recursos en la investigación de mercado, amor, entonces no sé parlar. Casi me deja sordo, David. Perdón, dice. Ya. Lo mejor es encontrar un sistema que pueda aprovechar esa inversión, con el fin de administrar e implementar esa información de manera rápida, sencilla y automatizada. No importa, miren, esto es elemental, no importa si se trata de una compañía pequeña o grande, los datos pueden ser difíciles de manejar o si no se tratan con las herramientas adecuadas, pueden volverse un dolor de cabeza, lógicamente, ¿no es cierto? Bueno, no sabemos interpretar datos. Y ahora, ¿para qué me sirven todos estos datos que hemos encuestado, ¿no es cierto? Todas estas preguntas de observación directa, si no sabemos manejarlas, por lo menos con un pequeño sistema, no sé, en alguna oportunidad vamos a ver si les enseño a manejar SPSS, es un programa estadístico que se maneja para, lógicamente, sacar resultados de encuestas. Cuando ya hagamos tal vez creo que el próximo nivel, no sé qué materia tengamos por ahí, por ejemplo, vamos a ver, ojalá tenga la oportunidad de enseñarles el manejo de este sistema estadístico, ¿no?, que ayuda muchísimo, por ejemplo, a analizar este tema de investigación de mercados para marketing, para ventas y todo eso. Miren, si bien hay información que puede manejarse de forma manual, llega a un punto en que los datos son demasiados para que puedan ser gestionados por las empresas de investigación de marketing. De hecho, los gerentes y equipos de marketing no deberían pasar por este tipo de problemas. La buena noticia es que existe el sistema de información de marketing, el cual se postula como una gran alternativa para lidiar con altos volúmenes de datos generados. Pues esto, elemental, lógicamente, hoy en día, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo, estos manes de Mark Zuckerberg, creo que se llama el dueño de Facebook, ¿no es cierto? Este man es una bala, ¿no es cierto? Y por ejemplo, el sistema de los manes del sistema binario hace que, por ejemplo, automáticamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo he chequeado. A mí siempre me interesan el tema de cursos, de investigación, de esas cosas, ¿no? Y siempre Facebook, siempre me está enviando publicidad de cursos, de congresos, ¿no es cierto? De cosas que me interesan, ¿no es cierto? Y ¿no es cierto? Si ustedes se ponen a investigar en Facebook, ¿no es cierto? Es como que, wow, justo lo que estaba necesitando, ¿no es cierto? O justo lo que quería ver, una conferencia que me interesa, o a su vez ustedes, ¿no? De pronto, miren, estén buscando ropa, zapatos, no lo sé, un montón de cosas que puede haber en esta red social, pero ellos manejan un sistema bastante inteligente, un sistema binario, que es como que sabe lo que tú has buscado. Imagínense, entre tanta gente que es usuaria de Facebook, no tengo el dato exacto de cuántos están agregados a esta red social, pero es impresionante cómo nos llega la información, ¿no es cierto? Conforme a lo que nosotros nos interesa, nuestros gustos, nuestras formas de buscar la información, pues ya nos va llegando conforme lo necesitamos, ¿no? Entonces eso me parece bastante llamativo desde mi punto de vista. Miren, otra de las cosas, a ver, ¿qué es un sistema de información de marketing? Un sistema de información de marketing, o SIM, permite gestionar, rastrear y registrar cómo y con quiénes estás creando una relación o conversación en torno a un producto o promoción. Justo lo que manejan estos manes que les había dicho yo, ¿no es cierto? Entonces ya ellos saben todos nuestros datos. Gracias a los datos obtenidos, es posible tener una mejor toma de decisiones para desarrollar y nutrir una relación con tu audiencia objetiva, ¿no es cierto? Si el conocimiento es poder, entonces un sistema de información de marketing será la fuente que te brinde toda la información que necesitas en tu empresa.
Los datos son una clave estratégica para la toma de decisiones y contar con un sistema eficiente y confiable que te ayude internamente te dará una ventaja competitiva sin igual, es decir, sin precedentes enorme, ¿no es cierto? Entonces, desde mi punto de vista es muy, muy bueno conocer esto, ¿no es cierto? De pronto, ¿no es cierto? Aquí en el medio no manejamos o no hay empresas enormes o gigantes, ¿no es cierto? Pero de pronto se lo puede hacer a pequeña escala también esto, ¿no es cierto? Y manejarse, ¿no es cierto? Cuando nosotros conocemos los datos es elemental y es muy importante. Miren, algo que chequeé hace algún tiempo estuve monitoreando un proyecto de marketing de los chicos del otro instituto que les daba clases. Y en efecto manejaba mucho esos temas, ¿no? Marketing, marca, manejaba temas como branding, benchmarking, merchandising, se manejan esos temas de marketing. Y llegué a manejar muy bien esos temas. Estaba tutoriando un proyecto y analizando este tema, ¿no es cierto?, de tener un sistema y de tener los datos de los usuarios. Llegué a encontrar un video, creo que era en Colombia, de una mayorcita, ¿no es cierto?, que llegó, ¿no es cierto?, a comprar a un supermercado. Llegó la mayorcita común y corriente como cualquier usuario, llegó a comprar a un supermercado y ella ingresa, ¿no? Y de pronto cuando ya va a pagar con su tarjeta, va a pagar e inmediatamente era como que todo estaba preparado y salieron como, sí, así como cumpleaños, ¿no? Y me pareció genial, ¿no es cierto? El único problema que le veo era, por ejemplo, si llegaban unos 10 cumpleañeros al día, ¿no? Pero eso le hizo sentir tan diferente, tan especial a esa usuaria, ¿no? Que lógicamente fue un momento, desde mi punto de vista, inolvidable, ¿no? Quizás se me ocurre, ¿no? Quizás en el día nadie se acordó de su cumpleaños, nadie le dijo nada, no lo sé. Fue bastante complejo, se me ocurre, pero de pronto miren en la tienda donde fue a comprar, ellos ya sabían sus datos de cumpleaños y lógicamente todo, y de pronto pues fue una sorpresa, ¿no es cierto? Ahí le hicieron un descuento especial por cumpleaños y esos datos llaman porque llaman la atención del usuario y hasta de cierta forma hace que se fidelicen ellos, ¿no es cierto? Para lógicamente volver y comprar dentro del mismo lugar. Entonces, para eso sirven todo este tipo de sistemas, ¿no es cierto? Para tener acumulados los datos del usuario, enviarle un mensaje de cumpleaños, ¿cierto? Hacerle descuentos y ofertas por motivos especiales y este tipo de detalles, pues ayudan muchísimo, ¿no es cierto? Y como dice aquí el texto, y contar con un sistema eficiente y confiable que te ayude internamente te dará una ventaja competitiva sin igual, ¿no es cierto?, contra otras empresas que quizás no lo están aplicando por desconocimiento o por no dar ese salto, ¿no es cierto? Porque hay el marketing, lógicamente todas las ventas, ¿no es cierto?, van cambiando con el tiempo, no son estáticas, lógicamente, y siempre se generan nuevas estrategias para alcanzar los objetivos propuestos y para poder fidelizar al cliente. Miren, los objetivos más importantes que un sistema de información de marketing busca lograr son la recopilación de datos internos relevantes al proceso de marketing, la actualización de información de necesidades dentro de tu empresa y brindar diversidad y oportunidad de los datos generados por marketing, ¿no es cierto? Esto es muy importante. Aquí estos temas a mí me apasionan bastante más lo que es el marketing. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí se hacen análisis, ¿no es cierto? Y ustedes no sé si han escuchado, pero por ejemplo en las empresas, en los negocios, hay un target, hay un cierto grupo específico de personas que se les denomina clientes nicho, ¿no es cierto? O hay mercados nicho para las personas, ¿no es cierto? Porque hay entre gustos y gastos hay una diversidad, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Por ejemplo, si hablamos a nivel de perfumería, hay un nicho de mercado para este tipo de perfumería, ¿no es cierto?, que les encanta, ¿no es cierto?, fragancias muy buenas, etcétera, etcétera. Entonces, miren, ¿cómo se llega a esos detalles, a concluir este tipo de situaciones? Pues lógicamente recopilando la información y lógicamente cuando se tienen todos los datos de las personas se pueden tomar decisiones estratégicas para incursionar en el mercado con un nuevo negocio, con un nuevo producto. No sé si ustedes estuvieron en el COCA cuando tuvimos el Congreso Internacional. Ahí me pareció bastante llamativo, no recuerdo si estuvieron conmigo ahí, una persona de Loreto, no recuerdo el nombre, es de una empresa de café, se presentó, ¿no? Y él, por ejemplo, estaba incursionando en un mercado nicho a nivel nacional, a nivel internacional. ¿A qué me refiero con eso para que quede más claro? Por ejemplo, en ese caso yo no pertenezco a ese grupo de personas nicho, no, de ninguna manera. Nosotros comúnmente y de forma corriente vamos y compramos el café, el sobre de café y el café, ¿no es cierto? Que nos cuesta $1, nos cuesta 50 centavos, $2, $3, lo que nos cueste, ¿no es cierto? Pero esa persona del que les estoy hablando
se había especializado, ¿no es cierto? O se especializa y se sigue especializando. Tienen en Loreto, creo que una finca, no recuerdo el nombre, para elaborar un café especial, de una semilla especial, ¿no es cierto? Y una fundita que normalmente el mercado normal la vende, digamos, en unos $3, él la vendía en $20. Pero si hay un mercado a nivel nacional para eso, e incluso, ¿no es cierto?, con la recopilación de la información y todos los detalles que se manejan en estos aspectos, él ya estaba empezando a exportar este tipo de producto, creo que a Francia y Alemania, ¿no? En pequeñas cantidades, porque repito, un nicho de mercado no es abundante, no es una pequeña fracción de la población. Pero ¿cómo se logra esto, no es cierto? A través de sistemas de información de marketing, donde recopila datos. Lógicamente hay personas que les gusta lo blanco, hay personas que les gusta lo negro, hay personas que se visten solo de blanco, hay personas que se visten de negro, y así hay recopilación de datos y nos va llegando la información conforme nosotros necesitemos. Miren, ¿qué más está por acá? Los 3 elementos del sistema de información de marketing. Un sistema de información de marketing hace uso de 3 elementos esenciales: personas, máquinas y métodos, los cuales tienen las siguientes cualidades. Las personas, para que haya datos, en el punto número 1, para que haya datos deben existir personas que los brinden, sobre todo a la hora de tomar decisiones, con base en sus requerimientos o necesidades, ¿no es cierto? Entonces, para que haya datos deben existir personas que los brinden. Hace algún tiempo estaba también tutoriando un proyecto de marketing, ¿no es cierto? Y por ejemplo, cuando hacemos de aquí, miren, los datos, ¿no es cierto? Pero los datos deben ser confiables, deben ser reales o deben ser fidedignos, ¿no es cierto? Hace algún tiempo estaba tutoriando un proyecto y una chica sacaba unos datos, eso nada más como paréntesis, sacaba unos datos irreales, ¿no? Por ejemplo, ella tenía una idea de ponerse un centro de belleza aquí en el Sacha, ¿no? Spa, centro de belleza, ¿no es cierto? Y los datos a mí me llamaban mucho la atención porque los ingresos eran de millones y millones de dólares. Entonces yo le dije a ella, oiga, hagámonos socios si el negocio está tan bueno, ¿no? O el otro análisis dice, oiga, ¿y por qué nadie pensó en esto, no es cierto? Entonces miren, cuando hablamos de datos hay que ser bastante precisos en ese detalle, ¿no? Es realizar en efecto, ¿no es cierto?, la encuesta y todo lo que se necesita. Dame un segundito, me está llamando. Aló, Kelvin, ¿estás abajo? Oye, yo estoy en mi casa ahorita, estoy dando clases y cuando llegues me avisas para bajarte la mochila. Ya debo. Mil disculpas, chicos, listo. Entonces miren, personas, los datos deben ser exactos, lógicamente. El segundo punto, máquinas. Se precisa de una tecnología adecuada para recolectar y procesar. Perdón. Aló. Dame un segundito, por favor. Dame un segundito, chicos. Tengo que solo dejar algo ya. Perdón. Listo. Entonces continuamos ya. Miren, decíamos en un segundo punto existen máquinas, ¿no? Lo cual dice que se precisa de una tecnología adecuada para recolectar y procesar correctamente la información. Y si bien hay información que puede ser manejada manualmente, existen procesamientos mucho más grandes y complejos que necesitan una máquina para hacer el análisis mucho más rápidos y eficaces. Aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Les decía yo,
Conocemos este tipo de estudios de mercados y recolectamos muchísima información hablando de temas de marketing, ¿no es cierto? Sin la ayuda de un ordenador y tal vez de un programa estadístico como el SPSS, o muchas de las veces algo más criollo como el Excel, ¿no es cierto? Pues lógicamente es muy complejo, ¿no es cierto?, sacar resultados. Déjenme ver si tengo por aquí un ejemplo para mostrarles lo que es un resultado de estos, ¿ya? Lo que se saca en SPSS. Déjenme ver un ratito. Buscarles un ejemplo. Vamos a ver. Aquí tengo, yo les voy a proyectar, ¿no es cierto? Estamos hablando de que necesitamos máquinas, de que necesitamos un procesador de datos, lógicamente, para sacar resultados. En efecto, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos prácticamente un trabajo, ¿no es cierto? Miren, una investigación donde prácticamente aquí sacamos los resultados, ¿no es cierto? Con un programa estadístico SPSS, ¿no es cierto? Imagínense tabular esto a mano, lógicamente sería muy complejo, ¿no es cierto? Entonces, miren, ya presentado de esta manera, lógicamente es más entendible para tomar decisiones, ¿no es cierto?, dentro de lo que es una empresa, ¿no es cierto? Y de pronto, si estamos hablando para implementar algún tipo de producto o servicio, lógicamente nos ayuda muchísimo el contar con un ordenador o computadora y un programa adicional estadístico denominado SPSS. Ojalá en algún momento podamos aprenderlo, ¿no es cierto? También se lo hace en Excel, pero es mucho más eficiente este procesador estadístico. Entonces, miren, en efecto se necesita, ¿no es cierto?, todo este tipo de software para tomar nosotros decisiones en temas de mercados y ese tipo de cosas. Entonces, en efecto, eso ayuda muchísimo y prácticamente las gráficas ya nos van dando una parte visual bastante llamativa para tomar decisiones en si es que es conveniente, no es conveniente, o si prácticamente debemos participar o no en ciertos segmentos de lo que es el mercado. Déjenme ver dónde me quedé. Listo, aquí estamos, ¿no? Entonces, miren, un tercer elemento dentro de lo que es el sistema de información de marketing son los métodos, ¿no? Para una buena recolección de datos también se requieren estrategias de procesamiento óptimas y bien ejecutadas, ¿no? Lógicamente, es importante esto, ¿no es cierto? Recolección de datos, ¿cómo lo hacemos? Siempre se hacen a través de encuestas, ¿no? Pero miren cómo se ha mejorado esto. Ustedes saben que hoy por hoy, creo que algunos de ustedes también me arrojaron alguna vez, se hacen las famosísimas encuestas por Google, ¿no es cierto? Formularios de Google. ¿Qué te ayuda a esto, no es cierto? Simplifica el trabajo de que yo tenga que estar trasladándome a ciertos sectores, hacerles una encuesta y simplemente la lanzo, ¿no es cierto? Lanzo mi formulario bien estructurado de las preguntas y lanzo a un segmento enorme, ¿no es cierto?, que puede llegar a abarcar la provincia y el país entero, ¿no es cierto? Para una buena recolección de datos y tener una base de datos ya bien estructurada. Entonces, miren, si hacemos de forma manual esto, nos demoraremos una eternidad haciendo 200 encuestas y luego pasando una por una para tabular, ¿no? Pero aquí nos ayuda ya lo que es, repito, todo este tipo de sistemas, ¿no? Si lo hacemos en Google Forms, prácticamente al finalizar tendremos una estructura en Excel con todas las personas que nos respondieron sí y no, y así la cantidad de preguntas o lo que estemos realizando, pero esto en efecto nos ayuda muchísimo. Aspectos, ¿no? En este mismo sentido, un sistema de información de marketing suele ocuparse para dar seguimiento a 3 aspectos en común: datos internos, información acerca de la competencia e investigación de mercado. Cada uno rastrea datos diferentes. Datos internos son aquellos que solo son accesibles para los miembros de la organización. Estos destacan las capacidades de una empresa, sus debilidades, áreas de oportunidad o éxito. Los datos internos pueden ser la base para construir una estrategia de marketing, ¿no es cierto? Es muy importante conocer esto. Esta información interna puede incluir registros de ventas, posicionamiento de marca, hojas de ruta, información de nuestro producto o servicio, etc.
El segundo aspecto es información acerca de la competencia, algo elemental y importante esto. ¿Ustedes creen que las grandes empresas se quedan quietas? No. Contratan personas, ¿no es cierto?, para sacar información acerca de la competencia. No se me ocurre ir a comprar para ver a qué precio está manejándose la competencia, ¿no es cierto? Se me ocurre si hay un restaurante, qué tipo de platos nuevos ha sacado. Toda la información posible que podamos tener de la competencia, ¿no? Esta información puede ser recopilada a través de datos de terceros, como les había dicho yo, revistas, comerciales, asociaciones, entre otros. Esta información es realmente valiosa para conocer cómo se cataloga o posiciona tu producto o servicio frente a tu mercado competidor. Los datos que puedes incluir son cuota de mercado, es decir, la cantidad de gente que lógicamente consume, que compra, que va a ese lugar, la perspectiva de la competencia con base en la industria o sector, comparaciones y tendencias. Entonces todo esto nos ayuda, ¿no es cierto?, muchísimo cuando tenemos un complejo sistema de marketing y nos manejamos de manera correcta y adecuada. Listo. El tercer punto, ¿no es cierto?, y uno de los más fuertes, es la investigación de mercado. Lógicamente, cuando tienes un conocimiento más amplio acerca de tu posición, ¿no es cierto?, ante la competencia, es necesario también saber cómo puedes mejorar los productos y experiencias para los clientes. La investigación de mercado recopila esa información y puede obtenerse mediante encuestas de opinión, los focus groups, que es un grupo reducido para hablar de un tema específico, sacar algún tipo de resolución, redes sociales, lo top ahora, ¿no es cierto?, entre otros. Para el seguimiento adecuado a estos tres aspectos, un sistema de información de marketing requiere una estructura muy general que se divide en 4 aspectos clave. La interfaz del usuario, ¿no es cierto?, lógicamente donde se le pueda chequear, el software que vamos a utilizar, la base de datos y un soporte de sistemas. Ejemplos de sistemas de información en marketing, ¿no es cierto? He colocado aquí y me he detenido a profundizar mucho más esto porque realmente es algo que utilizamos con mucho más seguido, ¿no es cierto? Las empresas lo utilizan. Miren, tenemos ejemplos de sistemas de información de marketing en Coca-Cola. Para esto voy a solicitarle a ver quién está por aquí. David Monge, ayúdeme con la lectura de la diapositiva, por favor, sobre lo que es un ejemplo, el de Coca-Cola. Buenas noches con todos. Ejemplos de sistema de información en marketing. Coca-Cola. La famosa compañía de bebidas refrescantes tiene incorporada una variedad de técnicas de comercialización que han denominado marketing mix. En estas se mezclan diferentes estrategias como la venta personal, comercialización en línea y los consejos. Además, utiliza su sitio web para vender sus productos. En cuanto a su contenido, está muy bien organizado para tener mejores resultados dentro de los motores de búsqueda en línea. La compañía cuida tanto este detalle que orgánicamente también tiene un gran volumen de tráfico. Sus canales de comunicación varían, pero han tenido una rápida transición a lo digital, haciendo uso de redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube. Esto además de buscar presencia también lo utilizan con fin de obtener información de su mercado para mejorar sus estrategias y tomar decisiones óptimas para su audiencia. Muchas gracias. Aquí tenemos, muchas gracias David, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? Microsoft, si bien es cierto, miren, Coca-Cola es una empresa robusta a nivel mundial, ¿no? Y prácticamente se dice que con la publicidad que ellos lanzan, ¿no es cierto?, a nosotros en aspecto psicológico todo nos motiva, nos llama la atención a consumir el producto, ¿no? Entonces utilizan un sistema muy robusto de marketing, ¿no es cierto?, para las diferentes áreas que se manejan en lo que es la parte digital en físico, la parte digital, lo que es lo físico, ¿no es cierto?, haciendo uso de lo que es hoy todas las redes sociales para lógicamente seguir posicionada como una de las empresas más consolidadas a nivel mundial. Tenemos otra empresa fuerte, ¿no es cierto?, como Microsoft. Voy a solicitar a Gina, por favor, Gina Grefa, que me ayude con la lectura de esta diapositiva, por favor.
Ya. Microsoft ofrece una serie de herramientas para el mercado B2B, donde su principal sistema de información de marketing está basado en el conocimiento profundo de sus prospectos, pues ha logrado adaptar sus productos de acuerdo con sus necesidades. Es una compañía enfocada en otros negocios que valoran la velocidad en las operaciones y funciones avanzadas, es decir, que están en búsqueda de soluciones que guarden balance entre seguridad e innovación. Todos sus canales digitales y las experiencias que ahí ofrece son integrales, desde la publicidad dirigida hasta las relaciones públicas y las ventas personalizadas. Muchas gracias. Lógicamente, ¿no es cierto? El gigante, ¿no es cierto? Informático Microsoft, pues, miren, no sé, aquí entre ustedes, ¿quién utiliza Mac o tal vez utiliza otro sistema? El otro sistema operativo se me fue el nombre, ¿no? Pero la mayoría en el mundo utilizamos Microsoft, ¿no es cierto? Todos sus paquetes informáticos. Entonces, lógicamente, sus sistemas de información de marketing están muy bien consolidadas, ¿no es cierto? Teniendo un amplio mercado a nivel internacional, lógicamente. Otra de las empresas, ¿no es cierto? Tenemos Kraft General Foods, ¿no es cierto? Otra de las compañías importantes. Para ello voy a solicitar Yubixa, no sé si me puedes ayudar con la lectura de esta gráfica. Yubix, ¿estás en clases? Voy a pedirle que me ayude a Jocelyn Almeida, por favor, con la gráfica. Buenas noches. Esta compañía tiene uno de los sistemas de información más grandes en la industria alimentaria. A través de él han podido utilizar y compartir información de diferentes usuarios para incrementar el valor que la empresa brinda a sus consumidores. ¿Sigo? Sí, por favor. ¿Digo? Sí. Ya. Una de sus técnicas son mantener abiertas 800 líneas para llamadas gratuitas para que sus consumidores puedan hacer desde pedidos hasta resolver dudas con respecto a la empresa y los productos. Además, desde hace ya varios años, Kraft decidió incorporar a su sistema de información de marketing una estrategia de personalizados. Gracias a la marca, Parece que mi internet está medio malo. ¿Me escuchan? ¿Se me fue el internet o se le fue a Jocelyn? Es su internet, ingeniero. Me está dando problemas. Cuando yo estaba hablando, ¿me estaban escuchando bien? antes de Sí, pero ya ahorita no. Listo. No sé qué puedo hacer. A ver. Se está trabando un poco. Ahí sí me escuchan, por favor. Sí. Listo, a ver. Hay otra empresa importante, ¿no es cierto? Starbucks, ¿no es cierto? Una famosísima cafetería a nivel mundial que nos da un ejemplo claro de esto, ¿no es cierto? Miren, la famosa cafetería es un ejemplo de lo que un buen sistema de información de marketing puede hacer por una empresa, pues actualmente cuenta con un enorme reconocimiento de marca y se ha vuelto parte del estilo de vida de muchos consumidores. Las estrategias de Starbucks, ¿no es cierto?, tienen
dos cosas en común: personalización e inclusión. Si algo han logrado la marca es hacer sentir a sus consumidores parte de su familia, y aman saber que aquellos que compran sus productos se sienten orgullosos de hacerlo. Con diferentes campañas de marketing desarrolladas, Starbucks, ¿no es cierto?, se enfoca en demostrar el lado humano de su marca para crear un vínculo especial con sus clientes. Su sistema de información tiene mucho en cuenta las opiniones de los usuarios y no duda en recompensar ese aporte con diferentes reconocimientos, desde menciones en redes sociales hasta descuentos especiales. Otra de las estrategias de Starbucks, ¿no es cierto?, consiste en apoyar causas sociales como la que lanzó en el 2019 llamada Born, ¿no es cierto?, This Way, que buscó apoyar la comunidad, lógicamente LGBTI+, tanto en redes sociales como con la venta de un vaso reutilizable colorido que representaba esta campaña. Gracias a estas y más campañas, Starbucks ha logrado reafirmar la preferencia de sus consumidores. Algo que me llama la atención, no sé si alguna vez ustedes vieron, por ejemplo, estas empresas tienen pensadores o gente muy inteligente detrás de sus campañas publicitarias, de sus sistemas de marketing. Por ejemplo, ¿no es cierto?, si tú te acercabas a comprar un café, ¿no es cierto?, y de pronto, ¿no es cierto?, cualquiera de nosotros iba, la idea de ellos, se les ocurrió algo fenomenal, porque en el vaso ponían tu nombre, ¿no?, pero lo ponían mal, ¿no es cierto?, lo ponían con algún tipo de falta de ortografía o algo mal escrito. Entonces la gente, como pensaba de cierta forma, mira, se equivocaron escribiendo mi nombre, entonces tomaban la foto, ¿no es cierto?, del vaso de Starbucks, ¿no es cierto?, tomaban la foto y publicaban en redes, y la empresa se hizo mucho más famosa de lo que ya era a nivel mundial, ¿no es cierto? Miren, con esa estrategia, ¿no?, de que a alguien se le ocurrió, ¿no?, escribían en el vasito tu pedido, pero lo escribían mal, con faltas de ortografía, algo ponían, pero en efecto era llamativo, ¿no?, la gente, miren, se equivocaron. Tomaban la foto, publicaban en redes y la empresa se hizo mucho más famosa de lo que ya era en ese entonces, ¿no? Miren. Hay otra empresa, ¿no es cierto?, denominada Nescafé, que también utiliza un muy buen sistema de marketing, ¿no es cierto? Déjenme ver. Cuando se piensa en Nescafé, acude a la mente una marca que sabe muy bien hacia quién se dirige, y esto ha sido gracias al reconocimiento y análisis que ha hecho de su público objetivo. Entre las campañas más efectivas que ha tenido la empresa de productos cafeteros se encuentra la de tributo al campo, con la cual buscaron rendir homenaje a todos aquellos agricultores y productores de café que son los responsables de que los consumidores puedan disfrutar de una deliciosa taza de café cada mañana. Con un cambio en la etiqueta de su producto, agregaron las fotografías y la historia de diferentes trabajadores mexicanos. Miren esta idea genial. Entre otras estrategias, desarrollaron una sección en su sitio web llamada Tributo Nescafé, en donde también se podían encontrar historias de los caficultores. En redes sociales implementaron el hashtag, ¿no es cierto?, levanto mi taza para que los clientes y consumidores pudieran agradecer personalmente a los caficultores. Esto sirvió como un excelente sistema de información para conocer las preferencias de sus consumidores, ¿no es cierto? Este es un gran ejemplo de cómo el buen uso de información puede crear una estrategia de marketing con tanta causa que al mismo tiempo genere, ¿no es cierto?, mayor conexión con los consumidores, ¿no es cierto? Entonces esto prácticamente es tener gente, ¿no es cierto?, muy conocedora de lo que son mercados tras de ellos, lógicamente apoyados, repito, de un buen sistema de gestión de marketing, ¿no es cierto? Hay un último ejemplo, ¿no es cierto?, que he puesto aquí, ¿no es cierto? Es una empresa famosa por dedicarse, ¿no es cierto?, a los sistemas de alojamiento, no estoy equivocado, ¿no es cierto?, Airbnb, ¿no es cierto? El sistema de información de marketing se basa en escuchar y tener en cuenta constantemente las necesidades tanto de sus usuarios como de sus anfitriones. Por medio de sus conocimientos de blog, por ejemplo, la empresa busca brindar consejos útiles a sus anfitriones para que estos logren mantener altos sus estándares y se consoliden como la opción preferida de los usuarios. También a través de redes sociales se responden las dudas, ¿no es cierto?, de los usuarios y aportan recomendaciones. Sus líneas de comunicación son extensas,
por lo que sus clientes pueden tener contacto directo con la empresa, ¿no es cierto?, tanto en canales sociales como en su sitio web y líneas telefónicas. De todos estos medios, Airbnb, ¿no es cierto?, almacena y procesa la información que les permite deleitar a su base de anfitriones y de viajeros entusiastas, ¿no es cierto? El sistema de información de marketing es un elemento esencial para el crecimiento de la empresa, ¿no es cierto?, en esta era cada vez más digital. Hay que recordar que los datos son muy valiosos y hay que aprovecharlos, ¿no es cierto? De no aprovecharlos, solo estaremos adivinando o haciendo suposiciones sobre cualquier organización. En otras palabras, estaremos haciendo una muy mala inversión de tiempo, de esfuerzo y de dinero y no se lograrán los resultados que lógicamente se esperan tener de cualquier tipo de negocio. Entonces no hay que suponer, hay que tener datos exactos para la consolidación de cualquier empresa, sea grande o pequeña. Pasado esto, porque me he detenido a analizar un poco más el sistema de información de marketing, tenemos otro sistema de información que se da dentro de lo que son algunas áreas de la empresa, lo que es un sistema de manufactura y de producción. Miren, un sistema de manufactura es un conjunto de actividades que interactúan con otro conjunto de recursos para obtener un producto, ¿no es cierto? Las actividades son los procesos de fabricación, de maquinación, de manejo de materiales y procesos de información que son necesarios para la producción. De acuerdo a la naturaleza productiva y comercial de las empresas, existen distintos tipos de sistemas de manufactura. Estos sistemas dependen del tipo de producto, de cliente y época productiva en la que se encuentra la compañía manufacturera. Aunque existen diversos sistemas de manufactura, los 4 más utilizados los vamos a chequear ahorita, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos tipos de sistemas en lo que es el área de manufactura, no? Miren, tenemos fabricación por pedido, eso se da lógicamente. Recuerden que les había dicho yo que hay nichos de mercado, ¿no es cierto? Entonces hay gente de mucho poder adquisitivo que lógicamente en estas áreas mandan a construir vehículos personalizados, ¿no es cierto? Y un sinfín y un mundo de detalles que lo pueden hacer, ¿no es cierto?, de productos de fabricación bajo pedido, ¿no? Este sistema de manufactura lo utilizan empresas que ejecutan órdenes de producción para clientes particulares en tiempos específicos, ¿no es cierto? Hablamos de nichos de mercado. Como su nombre lo indica, estas órdenes se realizan bajo el pedido de un cliente. ¿No es cierto? Algunas ventajas de este sistema son inventarios fijos, ¿no es cierto? No hay en stock, ¿no es cierto? Entonces, lo fabrico porque ya tengo asegurado una venta. Los productos medios ya están definidos, ¿no es cierto? Hay una planeación de compras controlada, ¿no es cierto? Los desafíos de este sistema de manufactura son, al ser productos personalizados, no existe un proceso estandarizado, ¿no? Entonces, es al gusto de lo que necesite el cliente. Si dice él que necesita cierto tipo de características, repito, en cualquier vehículo, pues la empresa tiene que ajustarse a lo que el cliente le ha pedido y realizar pues prácticamente la fabricación de este tipo de vehículo de una forma no estandarizada, no es como los vehículos comunes que salen en una fila de 10 y de 20 y que se van construyendo al mismo tiempo. Pues esto ya requiere de una mano de obra, ¿no es cierto?, o a su vez una robótica especializada. Los tiempos de producción son variables, ¿no es cierto? Para definir este sistema de producción se puede poner el ejemplo de una empresa que manufactura automóviles. Este tipo de empresas producen líneas masivas, ¿no?, como les había dicho, pero también pueden gestionar órdenes personalizadas, como detalles de lujo que van dentro de cualquier vehículo, la pintura específica, ¿no es cierto?, mayor potencia en la maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces esto en efecto se da, ¿no es cierto?, en este tipo de sistema de manufactura con lo que es fabricación por pedido. El segundo tipo es el hecho para almacenar, ¿no es cierto? Miren, la empresa fabrica, ¿no es cierto? Simplemente la tiene en stock a la espera de que prácticamente se venda o se exporte ese tipo de detalles. Este tipo de producción se refiere a productos manufacturados de forma continua y masiva, sin personalizaciones, ¿no es cierto? Es decir, están estandarizados y salen 100, 20, 1000 por día, no lo sé, de acuerdo a lo que la empresa necesite. Este sistema de manufactura es el más común y está implementado por la mayoría de las empresas. Algunas ventajas de este sistema son mayor estandarización en procesos, más control en los tiempos de producción. Las desventajas, por otro lado, son menor control en la compra de materia prima, inventarios dinámicos constantes, entradas y salidas, ¿no es cierto? Ejemplos para determinar el sistema Make to Stock hay muchos. El mejor estaría en los productos de primera necesidad.
alimentos, medicamentos o químicos. Estos productos se deben producir de forma constante y cíclica, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, miren, hoy por hoy a nivel mundial, ¿no es cierto?, hay sistemas para almacenar. Por ejemplo, se empezó a hacer muchísimo este tema de las vacunas, recuerdan ustedes, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere cuando ya empieza a estandarizarse un producto y a producirse, ¿no es cierto?, almacenarse en grandes cantidades, porque lógicamente la población así lo requiere, ¿no es cierto?, para su consumo, ya sea en el ámbito de la salud, de la alimentación, etcétera, etcétera. Hay otro tercer tipo, ¿no es cierto?, que se llama ensamblaje bajo pedido, ¿no es cierto? Es conocido como ensamblaje por pedido. Este sistema de producción que está enfocado a la manufactura discreta. En esta producción existen varios ensamblajes, partes, ¿no es cierto?, predeterminados que se deben armar para crear el producto final, ¿cierto? Esto por lo general se da también en el tema de lo que es computadoras, ¿no? En las famosísimas computadoras de escritorio, ¿no es cierto? Unos quieren unas características, otros necesitan más capacidad en disco, más capacidad en memorias. Entonces, de acuerdo a ello, lógicamente se da este tipo también de lo que es el pedido el ensamblaje bajo pedido, ¿no es cierto? Miren, sin embargo, también pueden incluir partes personalizadas y pedidas por clientes específicos. Un segundito. Aló, ¿ya estás abajo? Ya abajo ya. Deme un segundito y ya regreso, por favor. Listo, mil disculpas, continuamos ya. Listo. A ver, ¿cuáles son las desventajas de este tipo de ensamblaje bajo pedido? Guías estandarizadas para el armado del producto final. Perdón, las ventajas son guías estandarizadas para el armado del producto final. Hay flexibilidad para implementar personalizaciones sin afectar el proceso productivo general. Unos ejemplos claros de este tipo de manufactura son las industrias de muebles, dispositivos electrónicos o pinturas, ¿no?, como les había dicho, ¿no? Pues prácticamente tenemos otro tipo de una variante más, ¿no? Estamos hablando de un sistema de manufactura. Habíamos analizado lo que es fabricación bajo pedido, hecho para almacenar, ¿no es cierto?, productos ya que necesitamos en grandes cantidades, ensamblaje bajo pedido. Y hay otro, el último, es que es diseño bajo pedido, ¿no es cierto? Prácticamente se asemeja a algunos de los anteriores y tienen una similitud entre ellos. Miren, hay otro sistema que es el de finanzas y contabilidad, ¿no es cierto?, que prácticamente también se relaciona a una área importante de lo que es la empresa. Por favor, esta gráfica me ayuda con la lectura. Jocelyn Morocho, por favor. Ya, introducción.
Todos sabemos que conseguir que los números encajen es fundamental para una empresa, pero en muchas ocasiones, por muy bien que vaya el negocio, es difícil conocer las cifras exactas. Para conseguir que toda la información financiera y contable esté actualizada y disponible para ser consultada en cualquier momento, existen los sistemas de contabilidad. Te contamos en qué consiste. Definición. Un sistema de contabilidad es una estructura mediante la que se registran todas las operaciones que hace una empresa para obtener los datos contables y financieros de la misma. Es una manera de poder controlar los resultados de las transacciones y comprender el estado económico del negocio. Para poder trabajar con un sistema contable hay que definir previamente las normas o pautas que van a aplicar a la hora de controlar las operaciones de la empresa, así como para clasificar la información relativa de las gestiones contables y financieras. Resumiendo, es la manera a la que se llevan las cuentas de una empresa. Ya, muchas gracias. Miren, aquí tenemos algunas características de eso, ¿no? Por ejemplo, miren, cada empresa puede desarrollar el sistema de contabilidad que más se adecue a su manera de trabajar, pero en cualquier caso es fundamental que cumpla con los siguientes requisitos, ¿no es cierto? Ser comprensibles. Los sistemas contables deben ser ante todo comprensibles, no solo para expertos, sino para cualquier integrante de la organización. Su uso, ¿no es cierto? El objetivo de un sistema de contabilidad es poder tener y aumentar el rendimiento de la empresa, por lo que tiene que resultar útil a la hora de conocer la situación del negocio. Tiene que ser fiable, es decir, seguro, ¿no es cierto? Esto es imprescindible. Todos y cada uno de los datos reflejados deben ser reales y fiables, ¿no? De lo contrario, el sistema no tendría sentido ninguno si se basa en información falsa o sin contrastar. Esto es muy elemental, es muy importante lo que es en el área contable, una de las áreas más sensibles dentro de lo que es una empresa, ¿no? Por supuesto. Su estructura, ¿cuál es? Para conseguir que este tipo de sistemas sean fáciles de interpretar por todos los miembros de la empresa, es importante seguir una estructura clara basada en algunos elementos que permitan ver los datos de un vistazo. Estas son las pautas que se suelen incluir, ¿no es cierto? La actividad financiera, un registro de la actividad diaria con todas las entradas y salidas, algo básico, ¿no? Orden de la información. Para clasificar los movimientos contables se debe seguir un orden cronológico que permitan ver el balance de la empresa a lo largo del tiempo. Por otro lado, en esta sección se determina también la numeración de las facturas y la clasificación de las mismas. ¿No es cierto? Hay que tener un resumen de pautas donde es recomendable que cualquier sistema de contabilidad cuente con un resumen en el que se incluyan todos los parámetros seguidos para la recolección y clasificación de la información, de manera que cualquiera pueda entender la información financiera recogida. No tiene que ser algo sencillo, no tan complejo lógicamente, para que todos los miembros de la organización lo puedan entender. Hay un último, creo que uno de los últimos sistemas, tenemos otro más. Otro sistema de otra área de la empresa, recuerden que estamos viendo algunas áreas, es el de recursos humanos, ¿no? No menos importante, por supuesto. Miren, un departamento de recursos humanos tiene multitud de tareas rutinarias que quitan mucho tiempo día a día a sus profesionales, en efecto, ¿no? El valor principal de un sistema de recursos humanos es que desde una única plataforma centraliza todos los procesos, ¿no? Y los automatiza. Así, gracias a la tecnología, se optimizan las tareas más operativas y se puede dedicar más tiempo a funciones más complejas y de mayor importancia para el negocio, ¿no es cierto? Por último, estas herramientas de recursos humanos no se dedican simplemente a agilizar y automatizar procesos, sino que aportan un plus en la gestión del talento de la plantilla, reclutamiento, evaluaciones, formaciones que ayudan a mejorar su rendimiento y a que la empresa alcance los objetivos propuestos, ¿no? Miren, ¿cuál es la funcionalidad del sistema? Un sistema de administración de recursos humanos es una herramienta tecnológica creada para facilitar el trabajo de los profesionales que gestionan el personal y su talento desde una empresa. Miren, por ejemplo, esto es algo elemental. No sé si ustedes han trabajado en áreas donde prácticamente está implementado un buen sistema, ¿no es cierto? Les controlan entradas y salidas, ustedes hacen
un ingreso con huella digital, ¿no es cierto? Ya no tienen que estar firmando documentos ni nada por el estilo, ¿no? Entonces ya todo está automatizado, ¿no es cierto? Si ustedes se atrasan 5 minutos, el sistema los registra y eso será descuento, ¿no es cierto?, en su rol de pagos o cargo a vacaciones. Entonces miren, por ejemplo, estos sistemas simplifican muchísimo lo que es el trabajo, ya digo, de las personas que están involucradas dentro de la organización y en su efecto, ¿no es cierto?, asumen todo eso y ya prácticamente lo llevan a un software donde todo está registrado, ¿no? Entonces al final del mes ustedes sabrán si se atrasaron 2, 3 horas, etcétera, etcétera. Miren, un sistema de recursos humanos está formado por un conjunto de softwares o módulos de gran precisión y fácil manejo que cubren la totalidad de funciones de los recursos humanos de una empresa. El objetivo principal de este sistema, ¿no es cierto?, no es solo facilitar la gestión administrativa y que se desarrollen sus tareas diarias con la máxima eficiencia y sin sobreesfuerzo. Tareas relacionadas con la gestión de personal, fichas de empleados, documentos corporativos, nóminas, contratos o la gestión del tiempo, vacaciones, control de horario y turnos, ¿no? Todo prácticamente se puede gestionar dentro de un sistema de lo que es recursos humanos. Miren, un software de estas características también aporta un valor agregado en las funciones relacionadas con lograr su evolución profesional, lo que es reclutamiento de perfiles necesarios para impulsar el negocio, la evaluación de rendimiento, identificación de puntos fuertes y débiles para potenciar los últimos con formación, organización y coordinación de equipos, ¿no? Entonces miren, en efecto, yo sí considero también que es uno de los sistemas más relevantes dentro de lo que es una organización porque ahorra mucho tiempo, repito, a lo que son los miembros de la organización y prácticamente todo se tiene consolidado, ¿no es cierto? El tema, como se dice ahí, ¿no? Vacaciones, control de horario, los turnos que corresponden al trabajo, todo ya prácticamente está gestionado a través de un software. Si las empresas no lo han implementado, pues habrá un doble trabajo en ese tipo de control, ¿no? Y prácticamente retrasarán enormemente los procesos en los que estén en funcionamiento. Hay un último sistema, ¿no es cierto? Un sistema de información gerencial, ¿no es cierto? Prácticamente como su nombre lo dice, a nivel ya de gerencia, ¿no? Este es un sistema de información de gestión, el cual es un conjunto de sistemas o procedimientos que recopilan información de una variedad de fuentes, la compilan y la presentan en un formato legible, ¿no? Los administradores, los jefes departamentales, coordinadores, ¿no es cierto?, utilizan un sistema de información gerencial para crear informes que les brinden una visión general exhaustiva de toda la información que necesiten para tomar decisiones, que van desde algo diario, ¿no es cierto?, hasta estrategias de nivel superior. Los sistemas de información de gestión de hoy en día dependen en gran medida de la tecnología para compilar y presentar datos, pero el concepto es más antiguo que las tecnologías de cómputo modernas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de este sistema de información gerencial? El objetivo principal de este sistema, ¿no es cierto?, es hacer que la toma de decisiones de los gerentes sea más eficiente y productiva. Pues en efecto, entenderán ustedes que de todos los sistemas que acabamos de hablar, si no existe un buen sistema de información gerencial, es decir, que recopile, ¿no es cierto?, datos del sistema de recursos humanos, del sistema financiero, que recopile datos del sistema de producción, del sistema contable, ¿no es cierto?, y les resuma, ¿no es cierto?, ellos para tomar decisiones muy complejo, ¿no? Entonces, miren, entonces, uno de los objetivos principales, lógicamente, es hacer que la toma de decisiones de los gerentes sea más eficiente y productiva. Al juntar información de una variedad de fuentes, de variedad de sistemas, en una única base de datos y presentar la información en un formato lógico, un sistema de información gerencial puede proporcionar a los gerentes todo lo que necesiten para tomar decisiones altamente informados y realizar un análisis exhaustivo de los problemas operativos, ¿no? En efecto, ¿no es cierto? Repito, esta es como que dice la matriz, ¿no es cierto?, donde se recoge toda la información de lógicamente los demás sistemas que hemos analizado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal? Presentarlo a su representante, a su gerente, lógicamente para tomar las mejores decisiones en beneficio de la empresa. ¿Cuáles son sus beneficios? Los empleados pueden usar este sistema para realizar sus trabajos de manera más efectiva también, ¿no? Por ejemplo, los empleados de todos los niveles pueden consultar un sistema de información gerencial para verificar el estado de los artículos del inventario, ver las estadísticas relacionadas con su departamento o grupo específico.
y solicitar transferencias internas de materiales, lógicamente, ¿no? Entonces, miren, prácticamente es muy versátil para que dentro de la organización, lógicamente, al manejar un tipo de o varios sistemas, ¿no es cierto?, ya se consoliden en uno solo para la toma de decisiones. Y lo más importante que puedo verificar aquí es que, por ejemplo, cualquiera de los empleados tiene cierto acceso, ¿no es cierto?, para verificar de pronto si los objetivos se están cumpliendo, ¿no es cierto?, si las metas iniciadas o planificadas al inicio de algún año se están cumpliendo, ¿no es cierto?, tal vez un plan operativo anual y todo ese tipo de documentos que se utilizan por lo general en las entidades públicas y otros documentos en las entidades privadas, ¿no? Pues miren, hemos analizado un montón de sistemas de información. ¿Alguna pregunta de todo lo que hablamos? Si bien es cierto, son varios temas, por lo que me había retrasado, pero bueno, son importantes analizarlos. ¿Cuál es la idea central? ¿No es cierto? Conocer o saber que, por ejemplo, en grandes organizaciones sí se maneja todo esto de forma muy detallada, ¿no? Es decir, cada área, repito, quizás me faltaron unos 2 o 3 por mencionarlos, cada área maneja un sistema diferente, ¿no? Conforme, lógicamente, los roles que desempeñan dentro de sus organizaciones. Es decir, el rol de marketing y ventas tendrá su propio sistema y así como cada uno de ellos. Con la finalidad de, al final, consolidarlo en un solo sistema de información gerencial para presentarlo, ¿no es cierto?, a su gerente, quien es el que toma las decisiones. Porque de pronto, si un gerente no tiene la información correcta, puede tomar decisiones que no estén o no sean muy beneficiosas y que de pronto al final de la jornada, y me refiero tal vez al final de un ejercicio fiscal, se hayan tomado decisiones equivocadas y que afecten de pronto a la estructura de la organización, afecten a la economía de la empresa y de pronto pues por ese tipo de errores lógicamente pueden haber despidos, malas organizaciones, ¿no es cierto?, malas inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante conocer cada uno de esos detalles que se deben o que se necesitan conocer dentro de la empresa. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos hablado? ¿Está todo claro? Me da la ligerísima impresión que entre Jocelyn Morocho y Jocelyn Almeida siempre pasan como chateando. Solo sálvenme de esa duda ya. No pasa nada. Digan sí o no. Jocelyn sabe que no pueden mentir. ¿Es verdad o mentira, Jocelyn? O sea, siempre no, pero sí sabemos chatear. Pero no, así de que cada rato no, pues ya pero, hay que atender a la clase. Pero ¿por qué pasan chateando en clase? No, cacho. No, es que tenemos que entregar, ahorita fue porque tendríamos que entregar un trabajo y ya pues la compañera de estudio yo se movía haciendo y tenía que preguntarle a ella y después yo se le pasara el deber y así. Pero ya no, nada malo. Ay, no, eso yo lo noté hace rato ya, pero cachan que me doy cuenta desde acá. Porque cuando Jocelyn Morocho empezó a hablar se le sonaba el teléfono cada rato y tú estabas escribiendo. Ese era la Almeida, mi fan número 1 ahí. Ya. Listo, chicas y chicos, eso es lo que he querido transmitirles con respecto a los sistemas de información gerencial. Les voy a compartir la diapositiva para su lectura, para su revisión, para su análisis, porque de ahí voy a sacar las preguntas para la evaluación y también voy a enviar un pequeño trabajo para la próxima semana. Entonces hasta ahí nos quedaríamos. Por favor, en la clase hagan lo que tengan que hacer para enviar. Por favor, nada más, enciendan un ratito sus cámaras ya, por favor. Natalie, Gina ya está durmiendo, creo que ya está en el quinto sueño ya. Beatriz. Esa Lisbeth como trabaja haciendo full plata. No hay ningún sugar que me mantenga. Maritza, listo. Yuvixa, no sé si estás por ahí. Ya desde hace media hora. O sea, Beatriz parece que se ha ido de camping nomás. Está bien, hay que disfrutar. Yuvixa, ¿estás por ahí o estás? Safen me dio una duda. En esta materia no está. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa chica que nunca ingresa a clases? En esta materia. Miriam Morales. No, Miriam, no. ¿Cómo se llama? Brenda. Michelle Freire. No ingresa a ninguna de mis clases ella, me preocupa realmente. A veces sí entran las demás, pero a veces. Es que imagínense si estuviéramos en presencial ya. Cao. Bueno.
Listo. Yubix, estás ahí. Necesito confirmar un dato. Pero bueno, luego te escribo ya. Muchas gracias. Entonces ya les envío la diapositiva al grupo. Les envío el trabajo a realizar, que no va a ser mucho. Y entonces ya prácticamente pilas estudien para la próxima semana de la diapositiva que les voy a enviar, porfa. Entonces, un abrazo cordial. Nos estamos mirando. Pilas en las actividades. No se olviden de organizarse conforme ya estábamos en ello, para cumplir con todo lo que tenemos que hacer la próxima semana ya. Un abrazo cordial. Cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente, ingeniero, hasta luego. Buenas noches. Mija, está desconectada la parte eléctrica. Yo le desconecté. Conectados, pues, huevón. Oiga, porque estimado Wilson, pero la pancarta es solo como para tipo desfile, ¿no? Porque esa es de 2,5 metros de ancho, entonces esa no quedaría bien ponerle en el stand, porque va a estorbar y de pronto se vaya a estropear. Aunque es hermana, si llévele nomás. Sí me importa yo Visa, pero necesito que me ayudes para que eso me den haciendo. Ya dime cómo te deposito esos $10 para que me ayudes, por favor. Pero para tomar, ahí si tienes plata, no. No sé para qué saqué lo. Mierda, ¿dónde está mi lista?